Judas capítulo 1, versículo 1, perdón, porque es solo un capítulo. Dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Interesante este versículo. Vamos a estar algunas semanas estudiando aquí. Me llama poderosamente la atención la descripción que este hombre Judas hace de sí mismo. Él comienza con su nombre, diciendo Judas, coma. Y luego que dice, siervo de Jesucristo. Judas, siervo de Jesucristo. Y vaya que lo fue. Porque aunque la Biblia no nos habla tanto de él, pero lo que él ni él mismo habla mucho de sí mismo, pero sí vamos a estar estudiando unos meses de lo que él nos comparte. Y al compartirnos él enseñanza, nosotros podemos descubrir su personalidad. Por lo que él dice. Comienza, siervo. Siervo. La palabra siervo, estamos aquí en el Nuevo Testamento, tenemos que entender que la Biblia fue escrita en 3 idiomas, originalmente. Hebreo, la gran mayoría del Antiguo Testamento fue escrita en hebreo y algunos libros y porciones en arameo, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego, con unas cuantas frases que dijo el Señor Jesucristo y una por lo menos viene a mi mente que dijo Pablo en arameo. Entonces, como estamos en el Nuevo Testamento, yo busqué en la concordancia de Strong qué significa en griego la palabra siervo. La palabra siervo del griego es doulos, que en la concordancia lleva el número 1401, la concordancia de Strong, y que significa esclavo. Lo primero, descripción de la palabra siervo es esclavo. Literalmente, involuntario, un esclavo involuntario o voluntario. Frecuentemente, por lo tanto, en un sentido calificativo, la palabra siervo en el griego es de sujeción o subordinación. Vale decir, como la gente que está en el ejército. También significa esclavitud, esclavo, servir o siervo. Qué interesante. Pero también busqué en el hebreo qué significa la palabra siervo. En el hebreo la palabra siervo es eved, que lleva el número 5660 de la concordancia Strong, que significa siervo o sirviente. Pero también se le reconoce como cortesano, criado, esclavo, jornalero, servidor, servidumbre, sierva, siervo, sirviente. Entonces Judas se consideró un siervo del Señor Jesucristo, voluntario. Un siervo voluntario. Si tú eres un creyente, al igual que Judas y igual que yo, nosotros deberíamos ser un siervo de Jesucristo. Un siervo de Jesucristo. Qué interesante. Hace muchos años atrás,
yo leí un proverbio popular que decía, si no vives para servir, no sirves para vivir. Qué interesante. Hoy en día, en el mundo, no solo en nuestro país, en el mundo y en nuestra iglesia, deberíamos de pensar en aquello. Si no vives para servir, no sirves para vivir. Hace muchos años atrás, una tía de mi mamá, que ayudó mucho a mi mamá, ella era bajita y gordita. Y un día de llovizna, hace muchos años atrás cuando llovía aquí en Santiago, ella se cayó en el patio. Y el patio de su casa, aunque no era grande, se cayó y ahí quedó tirada. Y llegó a quedar como una tortuga de espalda. ¿Sabían ustedes que una tortuga, si se vuelca, se cae de espalda, casi no se puede volver a parar y muere? Al rato llegó su marido y la vio allí, toda mojada y embarrada, sin poder pararse. Y él le dijo, gorda, deberías de morirte si tú estás respirando aire de más. Y la gorda, desde que se casó, mantuvo a ese hombre. Ese hombre nunca trabajó. Y más encima, lo sepultó con honores. Porque era la época en que las mujeres estaban sometidas a los maridos. No como ahora. Qué interesante. Siervo. Es el tema que llamé el mensaje para hoy. Siervo. En primer lugar, el apóstol Judas. Y como dije hace un rato, él al comenzar la epístola, lo primero que hace, pone su nombre, Judas, coma, y se describe como siervo de Jesucristo. Como dije la semana pasada, no sabemos tanto de él porque la Biblia no nos menciona mucho de él. Solo sabemos que fue uno de los hermanos de Jesús, que no creyó en Cristo hasta cuando Cristo fue resucitado. Cuando Cristo resucitó de los muertos, él creyó. Porque sepan ustedes, la resurrección de los seres humanos nunca ha sido algo normal en la Escritura. Y es algo de lo que el maestro de la escuela dominical nos hablaba, ¿verdad? Y decía en los foros que él tuvo que asistir por su trabajo, que hay un hombre que quiere resucitar a uno antes que él muera. Judas, siervo de Jesucristo. Me nace una pregunta. ¿Cómo te describirías tú ante Jesucristo? ¿Quién eres tú para Jesucristo? Tú podrías decir, yo soy un siervo de Jesucristo. Este hombre, sin duda alguna, lo fue. Yo lo entiendo así por el contenido total de su pequeña carta. Hoy, en la gran mayoría de los cristianos,
La gran mayoría de los cristianos no quiere servir al Señor Jesucristo. Muchos se congregan por costumbre, nada más, por cultura, porque tenemos que ir a la iglesia el día domingo porque así lo he aprendido en mi vida. Hoy en día, las iglesias, para mí, las iglesias, los templos, una reunión como esta, es exactamente igual la iglesia como cuando hay un partido de fútbol aquí en el estadio. En un gran partido de fútbol, imaginémonos, el Colo con la U, lleno el estadio, ¿verdad? Hay solo 22 que están jugando, sacándose la mugre por tratar de ganarle al otro equipo. ¿Y qué está haciendo el resto? Los que están en el estadio, ¿qué están haciendo? Criticando a su equipo. Así yo veo la iglesia en el día de hoy. La iglesia en general, no estoy hablando solamente de esta, sino todas las iglesias, porque tengo montones de creyentes y amigos pastores por doquier. Lastimosamente, la iglesia hoy en día no está haciendo lo que debe de hacer. Como cristiano, Pablo tuvo el mismo sentir que Judas. Mire Romanos capítulo 1, versículo 1. Claro que Pablo fue el primero que escribió esta frase. Romanos 1:1, inmediatamente después de los Hechos de los Apóstoles. Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo. Exactamente lo mismo. Y lo dice en otras epístolas también el apóstol Pablo. En otra parte dice, siervo de Dios, ¿verdad? El verdadero creyente es un siervo de Jesucristo. Hoy nosotros debiéramos de imitar la actitud, la motivación, el anhelo, el deseo de Judas. ¿A quién vamos a estudiar? Tener el mismo espíritu de Judas, el mismo espíritu de Pablo. Por consiguiente, como creyentes, ¿por qué Judas? ¿Por qué Pablo se habrán tenido el anhelo, el espíritu de ser un siervo de Jesucristo? ¿Qué tenía Cristo? Que les motivó a ellos a dejarlo escrito. Y vaya que lo vivieron. ¿Cómo era Cristo? ¿Por qué? Yo me pregunté, ¿por qué Judas? ¿Por qué Pablo? ¿Cuál habrá sido el sentir de Cristo? Vamos a Filipenses, capítulo 2, y el apóstol Pablo nos relata este sentir de Cristo. Y como creyentes, nosotros debemos de tener este sentir. Por eso que Pablo sintió ese sentir de ser un siervo de Cristo.
Judas escribe también, un siervo de Jesucristo. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Pablo escribe: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? ¿Cuál? Versículo 6. El cual, Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Noten, Cristo, según este pasaje que acabamos de leer, era Dios en la tierra. Por eso uno de los nombres que se le llamó fue Emmanuel. Y Emmanuel significa Dios con nosotros. Pero Cristo nunca hizo uso de los atributos divinos. ¿Sabían? Nunca. Cuando le insultaban, no se etiquetó. Cuando le pegaron, nunca hizo uso del poder de Dios para sí mismo. Nunca. Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo. Se despojó de toda la autoridad divina, de toda la deidad, de todo el poder de Dios, para beneficio propio. ¿Tomando forma de qué? ¿Tomando forma de qué? De siervo. Tomando forma de siervo. Porque dejó de lado la forma de Dios. Y ahora toma forma de siervo, dice la Biblia. Qué interesante. Hecho semejante a los hombres. Por eso que en Cristo no había ninguna diferencia. Los hombres no captaban eso. Porque nunca dijo él. Miren, nunca él dijo: yo soy Dios en la tierra. Es más, él nunca se trató y se llamó a sí mismo hijo de Dios. Nunca dijo que él era el rey de reyes. ¿Tú eres rey?, le preguntó Pilato. Jesús le dijo: tú lo dices. No, tú lo dices. Hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a la muerte. Y muerte de cruz. Él, siendo Dios, se sacó el traje, la vestimenta, la personalidad de Dios, se hizo pasar como un hombre hasta dar su vida por los hombres. No por sí mismo, aunque Él era Dios, sino por nosotros. Y muerte de cruz. Y agrega la Biblia de muerte de cruz. Cualquier otra muerte es una muerte rápida. Pero una muerte de cruz es una muerte lenta, dolorosa y muy difícil. Porque David, inspirado por el Espíritu Santo, ya lo escribió siglos antes.
describió la muerte de Cristo en la cruz diciendo, puedo contar todos mis huesos cuando se iban dislocando, separando uno del otro. De la sed, del sudor, de la sangre. Cómo ese sufrimiento, la lengua se le llegó a pegar en el paladar igual como van a sufrir los hombres en la tribulación. La muerte de cruz realmente era como una pequeña tribulación. Judas dice que él es siervo. Pero dice de quién? De Jesucristo. Un siervo de Jesucristo. Ahora pensemos un poquito nada más, por causa de tiempo, en cuanto a siervo. Hablé un poquito, porque muy poquito habla Judas. Ahora, el Señor Jesucristo como siervo. El Señor Jesucristo enseñó que Él vino para servir. Qué interesante. Vamos al libro de Mateo y escuchémoslo o leámoslo, lo que Él habló aquí, lo que salió de sus propios labios. En Mateo capítulo 20, en el versículo 28. Lo que enseñó Jesucristo. Mateo 20, 28. Noten. Cristo hablando dijo, como el Hijo del Hombre. Note que la palabra hijo está con mayúscula. Cristo nunca dijo el Hijo de Dios. Hubiese dicho eso, se le paran los pelos a los judíos y lo matan. Más antes tal vez. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Él está hablando de sí mismo. Siempre Cristo habló en segunda persona. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. ¿Qué es lo que le gusta a la gente, la gran mayoría de la gente? Mire, vamos a celebrar el cumpleaños de la mamá, dicen todos los hermanos, 7, 8 hermanos, y van todos los hermanos con sus mujeres, con su esposa, sus niños, llegan a la casa y siempre las mismas hijas de la mamá son las que llegan temprano, las que preparan la mesa, las que hacen los sándwiches, las que llevan los queques, pero están las otras hermanas que son las fifí. Esas que tienen buen olfato, llegan cuando están todos sentados a la mesa. Comen, terminan de comer, mamá tiene un pote para llevarle tortas, sándwiches a mi marido, a mis niños que no pudieron venir, para el perro, para el gato, para mi vecino y cuánta cosa. ¿Lo has visto? Es un montón de familias. Porque la vida es una escuela, uno aprende de la vida de las personas. Cristo no vino para servir. Qué interesante. Quiero decir, no vino para ser servido. Y se nota que están atentos porque ninguno me corrigió. Es como yo siempre he dicho, la gente va a la iglesia. Sienta el cuerpo y suelta la mente. Por eso yo predico por fe. Y está bien. El que quiere escuchar, escucha. El que no, está bien. A mí no me afecta. Yo no gano ni pierdo absolutamente nada. Cristo no vino para ser servido, sino para servir. Y Él sirvió todo su ministerio. ¿Han leído algún pasaje que una vez Cristo le dijo a los discípulos, oye chiquillos, hoy día toca vacaciones, vamos a ir a pescar? Vamos de picnic. El sábado vamos a hacer un asadito. El viernes un partido.
Él trabajó durante los 3 años y medio, día y noche. Él dijo en otro pasaje, mi Padre trabaja y yo trabajo. Y concluye este hermoso versículo diciendo Jesucristo, y para dar su vida en rescate por muchos. ¡Qué tremendo! Jesucristo, recuerden, el tema es siervo. Jesucristo enseñó por medio del ejemplo. Uno aprende por el ver, ¿verdad? El ejemplo. San Juan capítulo 13. San Juan 13, un pasaje muy interesante que para mí es muy chistoso, especialmente porque siempre está el personaje muy simpático, el más simpático de todos. Juan capítulo 13. Jesucristo enseñó por medio del ejemplo. Juan capítulo 13, versículo 2. Vamos a comenzar. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Ahora tenemos que entender que Judas fue un instrumento del diablo. Y el diablo era el Señor en la tierra. Es el Señor. Desde que Adán desobedeció a Dios, el diablo es el Señor de este mundo. Todos creen que es Dios. No, Señor. El mundo está siendo gobernado desde que Adán porfió a Dios por el diablo. ¿Cuándo el Señor va a gobernar? Inmediatamente después de la tribulación. Todo lo que pasa antes el Señor permite el control que el hombre haga. Por eso que hay tanta maldad. Y el mundo está listo, preparado, para que ocurra lo que va a pasar, porque el hombre ahora hay una indiferencia total y libertinaje y ningún valor, porque hasta la iglesia de Jesucristo ha perdido el valor y todo. Versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, en un lavatorio, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlo con la toalla con que estaban ceñidos. Entonces vino, noten, al primero, porque esta es la gracia que tenía este Pedrito. Muy simpático. Versículo 6. Entonces vino a Simón Pedro, el primero para lavarle los pies. Y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿Tú? ¿Me lavas los pies a mí, que yo soy un pobre diablo? ¿Un simple pescador? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, en este momento, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies, jamás. Se montó en el macho. ¿Cómo se te ocurre si tú eres el Señor? A mí, diciendo yo soy un patipelado frente a ti, me va a lavar los pies. No, Señor, no lo permitiré, jamás. Qué interesante. Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Noten lo que Pedrito dijo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies entonces, sino también las manos, la cabeza, mejor báñame completo. Porque yo quiero estar contigo. Pedro no entendía. Y hermanos, hoy en día las iglesias están llenas de Pedros.
el Pedro del principio de esta escena. Que no entienden nada. Muchas iglesias hay. Y lo más terrible y triste de todo, que muchos miles de pastores hay que no entienden nada de la Biblia. Y que le están enseñando a sus iglesias que la iglesia va a pasar por tribulación. Y que hay que creer en milagros. Y cuántas cosas más. Versículo, voy a repetir nuevamente el 7 en adelante. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le dijo, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. De los 12, 11 estaban limpios. Y uno no. Aquí en este último versículo Jesús habla de Judas. Porque ya Judas tenía el espíritu del diablo en su cuerpo. Ahora bien, Jesús aquí había tomado el lugar de un siervo. En ese tiempo, en esa época, cuando alguien llegaba a una casa, lo primero que hacía el siervo, el esclavo que tenía el dueño de casa, era tomar el lavatorio, una toalla, el lavatorio con agua y humillarse, vale decir arrodillarse, mientras la visita se sentaba y en una posición el siervo de humillación se arrodilla para lavarle los pies al que llegó de la calle. Esa labor siempre la hizo solo el siervo, el empleado de la casa. En esta escena, Jesús le está mostrando a los 12 una actitud de siervo. Pedro no entendía eso, porque Pedro sabía que Jesucristo era el Señor, y por eso no. Tú nunca deberías lavarme los pies, cualquier otro menos tú. Por eso Pedro se opuso. Y Pedro se somete a la voluntad de Cristo, quería estar con Cristo también. Entonces Jesús, por el ejemplo, se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo. Y comienza con Pedro, porque Pedro era la voz cantante del equipo. Pero nunca estaba callado. Siempre hablaba, aunque muchas veces metía la pata. Pero los otros fueron cobardes, porque siempre le pegaban codazo a Pedro. Ya Pedrito, tú eres el que habla por todos. Y Jesús le lavó los pies a los 12. Tomó forma de siervo e hizo la labor de un siervo. Judas supo de eso. Pablo supo de eso, de esta escena. Aunque ninguno de los dos estaban ahí, pero lo supieron. Y ambos escribieron, Judas, siervo de Jesucristo. Pablo, siervo de Jesucristo. Pero ¿qué de ti? ¿Qué de mí? ¿Soy yo acaso un siervo digno de ser siervo de Jesucristo? Es la pregunta que yo me hago.
¿Estoy sirviendo al Señor como Él merece por todo lo que hizo por mí? Jesucristo enseñó que nosotros como siervos, como creyentes, siervos, tenemos que tener carácter. Lo que hoy no hay en los gobiernos, en nuestro gobierno, en nuestros colegios, en nuestras iglesias, en la policía. No hay carácter. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Noten lo que Jesucristo enseñó. Es una de las cosas que nos falta en nuestras vidas, es el carácter. Mateo capítulo 7, versículo 21. Noten. Dijo Jesucristo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que ¿qué? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bien como dijo un misionero años atrás aquí, cuando vino a predicar, el hablar es barato. Y muchas veces nosotros como creyentes nos hemos convertido en políticos religiosos o religiosos políticos, que da lo mismo. Somos puro bla bla. Decimos nomás, yo soy cristiano, yo voy a una iglesia. ¿Pero qué hacemos? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? El Señor Jesucristo enseñó también que el creyente tiene que tener convicción. Convicción. Noten que hoy en día gente importante en nuestro país ya no es chicha ni limonada. Se dan vueltas de color, como un camaleón. Qué tremendo. ¿Y cuántos creyentes así también hay? Qué terrible. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6, Lucas 6. Lucas capítulo 6, versículo 46. Observemos. Lucas 6, 46. Pregunta el Señor Jesucristo, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Qué interesante. 47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Tiene que haber una convicción. Hoy en día no hay convicción. Hoy en día el hombre y la mujer se casan y promete que va a vivir con él o con ella hasta la muerte y duran menos que una semana. No hay convicción ninguna. Para concluir, como cristianos, nosotros tenemos que demostrar un cambio. Amén. Romanos capítulo 6. Si no hay cambio, entonces ¿cómo? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay en mí y con los que no se congregan? Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Versículo 19. El apóstol Pablo escribe aquí, Romanos 6, 19. Hablo como humano.
como un hombre común y corriente, como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. En otras palabras, aquí el apóstol Pablo está diciendo, nosotros como creyentes no debemos servir a la inmundicia. Pero ¿cuánta inmundicia hay en las iglesias hoy? El pecado en cuanto a la inmundicia más grande que hay en las iglesias es la fornicación y el adulterio. Fornicación cuando el joven o la joven es soltera. Adulterio es cuando está casado, pero el pecado es el mismo. No hay diferencia. Desde los pastores para abajo. Sé de iglesia, cuando me contaron casi quedé pelado, mire. Me dijo un creyente, yo un día hablando de esto, porque yo tuve que preparar un curso que yo preparé de mensajes que había predicado aquí en la iglesia, que le llamé, es el primer curso de nuestro instituto bíblico, pureza sexual. Y cuando lo compartí en una iglesia, me dijeron, oh, nunca he escuchado esto del púlpito, porque en esta iglesia todos se acuestan con todo. No te puedo creer. Todo permitido. Una iglesia cristiana. No debemos practicar la inmundicia. Pero sí, en el mismo versículo Pablo dice, debemos de practicar, ¿qué cosa? La justicia. La justicia. Una palabra que hoy no dice nada en nuestro país. Porque no hay justicia en nada. Ni en el hogar, ni en la iglesia. El diablo ha hecho un trabajo maravilloso y seguirá haciendo un trabajo maravilloso hasta la oración. ¿Y qué dicen los creyentes? Ahí, si todos los creyentes dicen amén, amén al diablo y siguen la corriente y se meten en la misma barca. Como creyentes, nosotros hemos de servir a Cristo, hermanos. A Cristo. 1 Corintios, capítulo 4. 1 Corintios, capítulo 4. Inmediatamente después de Romanos. Aquí en 1 Corintios, capítulo 4, noten el versículo 1. Así pues, escribe Pablo, téngannos los hombres. ¿Cuáles hombres? Todos mis semejantes, los seres humanos. Aquí está hablando en genérico. La humanidad, todos los que me rodean. Ténganos, pues, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo. Noten, servidores de Cristo. ¿Quiénes han de ser servidores de Cristo? Los creyentes, pues. Tú y yo. Servidores de Cristo. Y administradores de los misterios de Cristo. Servidores de Cristo. Dice el apóstol Pablo. Por eso que Pablo comienza Romanos 1 con versículo 1 diciendo, Pablo, siervo de Jesucristo. O sea, un servidor de Cristo. Y como servidor de Cristo y creyente debemos ser fieles. Otra palabra que ahora no significa nada en nuestro país.
en nuestra iglesia, en nuestra sociedad. 1 Corintios capítulo 4, versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores, de los servidores, como dice arriba, administradores, que cada uno sea hallado fiel. Fiel. Una de las cosas que yo, por leer la Biblia tanto tiempo, una de las cosas que Dios más ama, hermanos, es, ¿saben qué cosa? La fidelidad a Dios. Bien, buen siervo y fiel, dijo Jesucristo. Bien, buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. La fidelidad. La fidelidad. En el último viaje que hizo mi pastor, que vino a Chile, nosotros habíamos ampliado el templo, pero todavía estaba el piso en cemento que tuvimos que botar y un montón de cosas, y no estaba terminado así, pero no estaba en esas murallas. Por el terremoto antes las había botado esa y la de allá, y por eso la ampliamos y qué sé yo. Y él cuando entró quedó sorprendido. Digo, interesante. Y ese domingo tuvimos bautismo en la mañana. Y como el piso era cemento, pusimos bautisterio aquí. Y ese bautismo aquí. Quedó sorprendido. Después murió y vino su esposa con su hijo mayor, que también murió, su hijo mayor, y el segundo también murió. Y yo he procurado ser fiel al Señor. Por los bienes del Señor. Por preocuparme de cada cosa. Porque este terreno y el otro que tenemos no es mío, es del Señor. Y yo procuro de enseñar lo que la Biblia dice. Porque a eso el Señor me mandó, no a contar chistes ni a entretener a la gente, sino a enseñar la Biblia. Y que le gusta bien y que no, bueno, busque una iglesia donde le cuenten chistes o tengan mejor música. Fue increíble que llegó una familia aquí que venían de otra iglesia y sus hijos son músicos, uno gran pianista, pero ambos de los dos hijos cantan en un cuarteto. Y después me llama el padre y me dijo, pastor, ¿sabe que no nos vamos a quedar en su iglesia? Y yo, está bien. No, pero le quiero explicar por qué a mis hijos no les gustó su iglesia. ¿Está bien? Y me dice, no les gustó la iglesia de ustedes porque ustedes cantan himnos. Y nosotros cada domingo, si ustedes se fijan, cantamos 2 himnos. Y los demás coritos. Y a ellos no les gustó porque cantamos himnos. Y si ustedes leen la letra de cualquier himno, ahí tenemos los himnarios hasta con música. Todos los himnos que hay, los himnarios cristianos, que usamos las iglesias cristianas, todos hablan de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo, de la Biblia. Del cielo, del infierno, todos. Que ustedes analizan cualquier coro que cantan, no hablan nada de eso. Ni siquiera hablan de la Biblia, como les dije una vez, años atrás yo estaba a cargo del campamento, de la música del campamento, y vinieron unos niños, unas chiquillas de otra iglesia, de nuestro compañerismo, y me dijeron, queremos cantar un especial. Ah, ya está bien. ¿Y de qué trata? Y me dijeron, oye, pero ese no tiene ninguna base bíblica. Mira, no habla el Espíritu Santo del Dios Padre, de los hijos de Jesucristo, nada. Mira, si por lo menos hablara de la Virgen María, yo digo, cántenlo. Porque la Virgen María está aquí. Fue el vaso que Dios usó por el cual nació el Señor Jesucristo. Pero no tiene ton ni son esa alabanza. Y una
de la chica era hijo de un misionero. Fue a donde el papá y el papá vino a hablar conmigo. Le dije exactamente lo mismo. Hoy el papá no va a ninguna iglesia. Bueno, no hoy, hace años. No va el papá, misionero, no va a ninguna iglesia. Interesante. Como creyente, debemos de servir al Señor de buena voluntad. Cuando tú haces algo de buena voluntad, hermano, va a quedar bonito. Si es algo que hace con las manos, como un trabajo manual o una construcción. O si cocinas, lo haces de buena voluntad, te va a quedar rico. Hasta el perro te va a mover la cola de lo sabroso que te quedó. Pero si tú lo hiciste de mala voluntad, te va a quedar igual cuando tú te enojas con tu marido y hacer la comida. Efesios, capítulo 6. Efesios 6. La Escritura, la palabra de Dios, nos dice aquí en Efesios capítulo 6, versículo 6. Efesios capítulo 6, versículo 6. Observen. 6, 6. No sirviendo al ojo, vale decir, no sirviendo solo cuando te están mirando. Porque mucha gente, cuando están trabajando, el jefe se va, dejan de trabajar. Ahora no importa porque el jefe tiene cámara. No sirviendo al ojo como lo que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Uy, me ha costado mucho aquí. Yo he sufrido mucho con hermanos que vienen a ayudar a veces y hacen las cosas como para los hombres. No, hermano, aquí es la iglesia y tenemos que hacerlo todo para el Señor. No para mí, porque no, aquí este edificio no es mío. Como para el Señor. Pero ¿cuántos hombres hay hoy? Hermanos, ¿cuántos creyentes hay que no están sirviendo al Señor, sino están sirviendo al hombre? Conozco a muchos creyentes que han seguido al hombre. De nuestra iglesia han salido algunos porque no están sirviendo como dice la Escritura. Y ese se va y arrasa con todo. Otro fue casa por casa a buscar a llevarse a todos los que él había traído a la iglesia. Y lo logró. Y formaron una iglesia. ¿Será del Señor eso? ¿A quién te has servido tú? La gente tiene el pensamiento que si hace algo en esta iglesia, me está beneficiando a mí. A mí no me beneficia nada porque la iglesia es del Señor. Yo cuando me vaya no me voy a llevar nada de aquí. Nada. ¿Saben por qué? Y se lo doy firmado. ¿Saben por qué yo no me voy a llevar nada? ¿Por qué? Porque voy a estar muerto. No voy a estar muerto. Voy a estar muerto, no voy a llevarme nada. Y porque todavía no conozco cajones grandes. Así que van a usar un cajón conmigo, no lo sé. Como creyentes debemos de ser agradecidos con el Señor. ¿Cuánto Dios te ha dado? Lo que tú eres es gracias al Señor. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Observemos. Aquí el capítulo 12 y en el versículo 28. 12, 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, lo que vamos a recibir cuando vayamos con el Señor, tengamos gratitud
tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Sirviendo al Señor, en otras palabras, como siervo, lo que estamos hablando. Con temor y reverencia. Hoy sé de iglesias que han peleado. Estuve predicando en una iglesia en el pasado, apoyando esa iglesia, en donde hubieron un conflicto, dividida la iglesia y salen a la calle afuera, están en una calle principal de doble bandejón, apedreándose afuera del templo. Creyentes. Como creyentes convertidos, debemos de mostrar un cambio en mí. Antes yo hacía muchas cosas malas, pero ahora que soy cristiano, no. Tiene que haber un cambio. Como esta hermosa iglesia de Tesalónica, primera de Tesalonicenses, capítulo 1. No hay una iglesia más interesante que esta, de Tesalónica. Una ciudad totalmente pagana, muy pagana y demoníaca, ¿verdad? Europea. En estos momentos esta Tesalónica está en, ¿cómo se llama? Turquía. Turquía tiene más ciudades mencionadas en la Biblia que Israel, cosa interesante. Siempre quise ver Turquía, pero ya lo conozco toda la Turquía por YouTube, pero ahora ya no me atrae por otras cosas. 9. Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Porque ellos, escribe Pablo, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Noten un cambio genuino. Esta iglesia tuvo un cambio genuino total en sus vidas. Antes eran idólatras. Ahora entendieron la verdad, Pablo les predicó el evangelio y un cambio total. Total. Que es una de las iglesias que no necesitó casi que Pablo pasara otra vez a verlo porque ellos crecieron enormemente. Un cambio genuino. ¿Cómo comienza Judas? Versículo 1. Judas, siervo de Jesucristo. Judas, siervo de Jesucristo. ¿Por qué Judas fue un siervo de Jesucristo? Porque Judas entendió, oyó, observó que Jesucristo fue un siervo. Y él quiso ser como Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él es un siervo. Y este hombre es el que nos va a enseñar muchísimas cosas. Muchas cosas, porque habla hasta de la tribulación. Una corta epístola, pero que habla muchísimo. No te olvides. Ándate a tu casa hoy pensando en 2 frases. Una, Judas, siervo de Jesucristo, que está en la Biblia. Y la otra, el proverbio popular que yo dije. Si no vives para servir, no sirves para vivir. Qué interesante. Este hombre, Judas, nos muestra un gran ejemplo y el por qué quiere ser como Cristo. Porque él supo quién y cómo era